Hola a todos nuestros seguidores de Zoom, así que estamos de nueva cuenta con el doctor José Antonio Rangel. El tema es el amor desde el psicoanálisis. Bueno, hay algunas ideas que se pueden comentar. Es importante que en cualquier diálogo psicoanalítico y básicamente teórico, cuando lo abordas desde una perspectiva que pudiéramos llamar crítica, entonces no te dedicas a repetir lo que dijo un autor o lo que dijo otro autor. Claro. Y a dejarlo en esa tesitura de un conocimiento repetido, que en mucho es parte de la problemática que yo veo que no aporta, ¿no? En el análisis de los textos lacanianos, ¿no? Mucha gente se ha dedicado a repetir a Lacan. Sí, es lo que me ha dicho un profesor de ahí de Argentina, que hablan como lacanianos, pero es como que entender a Lacan, ¿no? Más que hablar como él, ¿no? Ese es el asunto, o sea, el asunto es cómo explicar a Lacan, ¿no? Sí, eso es lo complejo del asunto. Pero no solo es a Lacan, o sea, es a cualquier autor, no solo a Lacan. Exacto. ¿No? Decimos a Lacan por citar un autor, pero es exactamente lo mismo con respecto a cualquier otro. Exacto. Sí, exactamente. Mira, a mí me gustaría comenzar esta charla citando algunos criterios míos propios para hablar del amor, ¿no? Estaría genial, sí. Entonces, vamos a hablar del amor. Dame un segundo, por favor. Sí. Entonces, vamos a comenzar a hablar del amor, pero como un constructo, es decir, como un concepto que se puede discutir. Claro. No como una experiencia. Sí. No vamos a comentar tu experiencia de amor y mi experiencia de amor. No, porque no tendría un sentido, ¿no? Salvo que nuestro interés fuese otro. Claro. Que solo quisiéramos hacer un intercambio de experiencias. Sí. Pero me parece que el asunto que se persigue en este diálogo es fundamentalmente de orden académico. Entonces, démosle un tinte académico a nuestra charla para que el sentido de lo que digamos esté dirigido precisamente a elementos de corte académico. Sí, gusta. Por eso es que el amor vamos a comenzar a abordarlo en esta charla de hoy como un constructo, ¿no? Como un concepto. Claro. Que va a ser presentado desde algunos supuestos de la teoría del psicoanálisis. Sí. Algunos supuestos. Ni siquiera se puede agotar el tema del amor, como no se puede agotar absolutamente ningún tema. Exactamente, todo queda abierto. Todo tema es trabajado dentro de el contexto de relatividad. Claro. ¿Qué entendemos por un contexto de relatividad? Nos referimos a un sistema de relaciones. Eso es la relatividad. Establecer un sistema de relaciones para discutir algo. Exacto. Pues vamos a relativizar el amor como un constructo dentro de ciertas relaciones que vamos a establecer. Así es. Para que tampoco lo abramos de una manera muy amplia y en tal sentido se nos salga de las manos. Sí. No, mejor vamos a hacer lo contrario, vamos a acotarlo para precisar algunos puntos, insisto, algunos puntos. Sí, porque es imposible abarcar todo. Que hasta yo estaba pensando en algún momento, como es un tema profundo, igual hacerlo en 2 sesiones, 2 entrevistas. Sí, así es. Entonces, en primer lugar, me interesa presentar el amor, Carlos, pero desde una mirada clínica. Sí.
El Perfecto. psicoanálisis nos permite esta posición, Así es. nos permite posicionarnos clínicamente. Esto implica destacar los procesos psíquicos del amor enfermo, del amor nocivo, del amor destructivo, el amor tanático, vamos. Claro. A este sentido del amor nocivo, del amor enfermo, bien puede estar asociado el amor romántico, una concepción romántica del amor que dice lo más importante y lo más maravilloso de mi propia vida es mi pareja. Exacto. Que ya lo menciona Rafael Manrique también, ¿no? Esa parte. Eso es enfermo. ¿Por qué? Porque aquí estamos frente al caso en el que con esta mirada no solo está enfermo el que lo dice, sino que además enferma la relación con el otro. ¿Cómo la enferma? Proponiendo, prometiendo y demandando la completud. Exacto. Esto es tremendamente nocivo, esto es muy, muy enfermizo. Muy romántico, sí, muy romántico, pero muy riesgoso. Así es. En esta parte del amor romántico creo que nos hemos influenciado, bueno, nos han influenciado por mucho de la literatura, el cine, ¿no? De cómo se ve reflejado el amor ahí y ese ideal pues muchos lo siguen, ¿no? Sí. Obviamente, pues como cualquier tema, Carlos, cualquier tema puede ser abordado académicamente, o bien desde el sentido común, o bien desde un análisis teórico. Sí. Entonces, aquí vamos a ser cuidadosos de llamarle sentido común al sentido común y de llamarle teoría a la teoría. Exacto. Bien. En segundo lugar, me interesa mostrar, me interesa presentar al amor, pero como un conjunto de procesos psicológicos. Lo que vive, dijéramos, el sujeto, ¿no? Sí, pero exclusivamente en términos psicológicos, porque el amor puedes abordarlo también desde la filosofía. Claro. Hay excelentes textos acerca del amor desde la filosofía. Desde el propio Platón, por ejemplo, puedes hablar del amor. Pero la mirada es filosófica. Claro. O puedes abordarlo desde la sociología. En este caso, me interesa mostrarlo desde el psicoanálisis. Ni siquiera desde la psicología, en el sentido más amplio del término, no, sino más acotado más bien. Claro. Me interesa presentar el tema, pero desde el psicoanálisis, como un conjunto de procesos psicológicos. ¿Sí? En este sentido, Carlos, el amor, en primer lugar, es una emoción. Es una emoción. Claro. Y aquí yo me he dado un poquito la tarea de precisar algunos elementos de la emoción. ¿Qué es una emoción? La emoción, desde mi punto de vista, es un proceso psíquico en el cual la mente deposita una cantidad de energía propia, es decir, de energía psíquica, la deposita en un objeto. ¿Un objeto real o un objeto imaginario? Exactamente. En ambos casos se puede depositar una buena cantidad de afecto, de energía psíquica. Esta carga de energía en la emoción, en algún sentido, es significativa para el sujeto que la deposita. Exacto. De manera tal que el sujeto genera, crea un vínculo afectivo con ese objeto particular.
Es decir, en la emoción se desarrolla una asociación entre la representación del objeto y una cantidad de libido inconsciente. Así es. Interesante. Pues, primero que nada, el amor es una emoción. Ajá. Que descrita en los términos en los que la presento, puede variar tanto en intensidad como en sentido. Okay. Es decir, el amor puede variar en la magnitud de afecto, de energía psíquica con la que se inviste o se deposita en un objeto. Es decir, puede haber mucho amor, exacto, puede haber poco amor. En ambos casos hay amor, sí, pero la intensidad es distinta. Ok, claro, exactamente. Es decir, que el objeto, en este caso, puede ser también una persona, ¿no? Llámese desde el psicoanálisis objeto de amor, ¿no? Este objeto, como parte del mundo exterior, tiene este vínculo, ¿no? En nosotros, como individuos, vínculo de afecto, como usted menciona, ¿no? Sí. Obviamente, aquí nos estamos circunscribiendo solo al amor de pareja. Exacto. ¿No? Obviamente no solo se ama una pareja, se pueden amar más objetos. Aquí nos referimos a un amor de pareja en el cual el objeto toma una definición muy específica, muy concreta. Así es. Entonces decía, este amor, en tanto que emoción, puede variar en intensidad y en sentido. Es decir, o se ama mucho o se ama poco. En ambos casos hay amor. Pero también puede variar el amor en el sentido. Es decir, puede ser un amor de sentido positivo, un amor constructivo, un amor sano, o el sentido del amor puede ser negativo. Exacto. Y entonces aquí hablamos de un amor destructivo, de un amor malo, vamos. Insano, ¿no? Exactamente. Insano. En ambos casos es amor, sin duda es amor, pero el sentido del amor es diferente. Diferente. Claro. Y esto se observa, por ejemplo, en las psicopatologías, ¿no? Cuando el amor está totalmente insano. O en las, por ejemplo, parejas con problemas repetitivos, ¿no? Dijéramos. Circunstancias que vuelven a vivir, ¿no? Y repiten y repiten. Sí. En este caso es importante, Carlos, que ya que hablas de repetir y de problemas repetitivos, hagamos referencia a uno de los conceptos primordiales del psicoanálisis. Así es. ¿No? Con el cual Freud en 1920 aborda este texto fantástico de Más allá del principio del placer. Exactamente. Y en el cual descubre que hay algo que es más fuerte, más determinante que el placer. Claro. Y eso que es más determinante y más fuerte, más poderoso que el placer, es lo que él va a comenzar a denominar a partir de ahí compulsión a la repetición. Exactamente. Así es. En este concepto de compulsión a la repetición encontramos que una de las principales compulsiones a la repetición son las compulsiones destructivas. Es decir, destruir, ¿no? Satisfacer mi pulsión destructiva. Esta la logro satisfacer en dos sentidos. O la satisfago hacia afuera, dañando, lastimando a otro, o bien la satisfago hacia adentro, dañando, destruyéndome a mí mismo, dañando, destruyendo al yo. Al yo, exactamente. Que en ese caso sería como un sociópata, o en el sentido opuesto, alguien con una depresión, ¿no? Una ilustración muy acabada, Carlos, de este amor destructivo, de este sentido
destructivo del amor la encontramos en una película que es muy conocida, sí. Seguramente la habrás visto y si no, sugiero ampliamente que la veas. Ajá. La película se llama La Guerra de los Roses. Ah, ya, sí. La vi hace mucho. Es una película que protagonizan Michael Douglas y Kathleen Turner. Uh-huh. En donde se aman mucho, pero se aman de una manera tremendamente destructiva. Destructiva, exactamente. ¿No? A grado tal que terminan matándose. Uh-huh. ¿No? Ese amor, sí es un amor impresionantemente destructivo. Destructivo, exacto. Entonces es ahí donde entra inclusive el mito, ¿no? De que el amor, de hecho el amor también mata, ¿no? Es decir, el amor no solamente... Ahí lo estamos ilustrando. Otro ejemplo cinematográfico también sería el de Durmiendo con el enemigo. Que es un clásico, ¿no? También se trata de un amor. Hay amor, claro que hay amor, sin duda que lo hay. Pero es un amor destructivo. Claro. Un amor nocivo con el que le hago daño al otro y con el que evidentemente me estoy haciendo daño a mí. Claro. Pero como este daño es inconsciente y además es desconocido, pues entonces me sigo haciendo daño y le sigo haciendo daño al otro. Y creemos que seguimos amando, ¿no? Efectivamente seguimos amando. Uh-huh. Lo que no estamos reconociendo, insisto, Carlos, es el sentido del amor. Del amor, exacto. A mí me recordó mucho ahí la parte, por ejemplo, de David Chapman, ¿no? El asesino de John Lennon, que él era un fan terrible de los Beatles, ¿no? Y un día antes de que lo matase, estuvo con él firmándole autógrafos. Pero es decir, su sentido del amor era enfermizo, ¿no? Lo amaba tanto que pues lo mató, ¿no? No quería que fuera de nadie más, ¿no? Sí. Uh-huh. A ese grado puede llevarnos el amor. Y de eso se trata el tercer punto sobre el cual quisiera plantear el tema. Claro. ¿No? El amor no es una emoción neutral, ¿no? Que aplique igual para todos los sujetos. Ajá. No, todo lo contrario. El amor es una emoción que es ejercida por sujetos particulares. Ah, ya. Uh-huh. Entonces, al ser ejercida por un sujeto particular, ese sujeto le da una particularidad al amor, le da un sentido sano, un sentido enfermo, un sentido constructivo o un sentido destructivo. De acuerdo. ¿No? Exacto. Es decir, una de las particularidades principales de los sujetos es la condición de su salud psíquica. Uh-huh. ¿Qué tan psíquicamente está enfermo o qué tan psíquicamente está sano? Exacto. Junto a esta especificidad viene una segunda, que es la peculiaridad de su estructura psicológica. Uh-huh. Es decir, se trata de un sujeto con una estructura histérica, se trata de un sujeto con una estructura obsesiva, se trata de un sujeto con una estructura perversa. Claro, es donde ahí entra en juego todos esos factores, ¿no? Entonces, obviamente, un sujeto con una estructura histérica, pues va a amar histéricamente. Exacto. ¿Sí? Lo proyecta, ¿no? Es decir, un sujeto histérico, en su relación de amor, va a mostrar todas estas características propias de su estructura psíquica. La tendencia constante a la victimización. Uh-huh. Exacto. Claro, la personalidad ahí se proyecta con la pareja, ¿no? Porque ve elementos en el otro que son de sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, el histérico va a estarse moviendo en esta tendencia permanente a la victimización. Ajá. ¿No? Pero también va a estarse moviendo permanentemente
Claro. en esta disposición a enfermar los vínculos, a rivalizar con el otro. El otro nunca lo satisface, ¿no? Al 100%. Y en lugar de satisfacerme, estoy buscando todos los temas, todos los detalles en donde puedo rivalizar con él. Sí, ya se hace totalmente enfermizo. En donde puedo demostrarle que soy mejor que él. Claro. Que estoy por arriba de él. Se pensaba que la histeria era propia de las mujeres, sí, porque las mujeres tenían histeron. Exacto. Y los hombres no. ¿No? Entonces nos damos cuenta de que no hace falta tener histeron para ser histérico. Claro, son procesos psicológicos. Eres histérico con útero y sin útero, eres igualmente histérico. Exacto. ¿No? Sí. En la práctica clínica uno se da cuenta que por fortuna este rasgo de la histeria está dividido de una manera muy pareja. Muy similar, exacto. Sí. No es que sean más histéricas las mujeres que los hombres y los hombres sean más obsesivos que las mujeres. No, me parece que eso es una confusión, un mito. ¿No? Es un mito muy arraigado, sí. Claro. No. Bien, entonces, cerrando este punto, me parece que estos dos pilares psíquicos, tanto la condición particular de salud que tenga, como la especificidad de su estructura psíquica, van a marcar el tipo de amor y el sentido de amor que cada sujeto ejerce en lo individual. Interesante. Es decir, insisto, una persona psicológicamente enferma va a practicar un amor enfermizo. Claro. ¿Sí? Sería una fantasía pensar que una persona psíquicamente enferma puede brindar o puede dar un amor sano. Exacto. No es posible. No es posible. Y eso es lo que también se cree, ¿no? Claro, se cree porque se piensa que el amor es una emoción neutral, que siempre es buena. No, porque cuando la persona está psíquicamente enferma, no puede ejercer un amor sano. Exacto. Y la inversa aplica exactamente igual. Una persona que está psíquicamente sana, obvio es decirlo, pues va a practicar un amor saludable. Claro, va a ser el resultado de, ¿no? Va a estar asociado, o sea, en tanto que el amor lo estamos presentando ahora mismo como un conjunto de procesos psicológicos, entonces va a estar necesariamente asociado con la calidad de salud que tenga la persona. Exacto. ¿Sí? Y es ahí donde, por ejemplo, muchos tienen la idea, ¿no? Cuando me llegue alguien que me ame, realmente yo voy a cambiar, voy a ser diferente, ¿no? Va a transformar mi mundo, ¿no? Es también un mito, sí. ¿no? Porque bien usted lo dice desde el inicio, comentaba, es un constructo, ¿no? Sí.